Ya, listo muchachos. Buen día. Vamos a empezar la clase de hoy. Eh, ¿Recuerdan que vieron la clase anterior? ¿Alguien se acuerda? Muyo, ¿se acuerda que vimos la clase anterior? Muyito, está por ahí. Muyito Nayarli. Sí, dice que estoy. Qué bien. No, no le escuché. ¿Algo? ¿Qué me dice? ¿El carbono? ¿El carbono me dice? Ya, chévere. Ya, ¿alguien vio que era la hibridación? ¿Se acuerda que le dije? No. Don Buitrón, ¿se acuerda de la hibridación? O Bonita, o Chacha, o Sevilla. Les voy a tomar esta clase a todos los que no enciendan su cama. O Satama. Cuente. A ver, Bonilla, que todavía no aprende. Don Bonilla. Listen, yo no puedo prender la cámara. ¿Quién habló? Chacha. Sí, Ya, bueno, pero igual le voy a preguntar, Chachita, si averiguó de la hibridación. Sí, no. Está bien desatento usted. A ver, muchachos. Vimos la configuración del carbono, ¿no es cierto? Sí, y le dije que consulte qué es la hibridación. No que escriba en su cuaderno, sino que consulte qué es. Sí, pero ya que no ha consultado, le dejo la tarea para la siguiente. La verdad, yo le voy a dar tareas que necesito que usted haga por sus propios medios. Sí, entonces solo le iba a indicar algo chévere que le pasa al carbono, sí, para que usted tenga. No quiero que anote, porque no se olvide que le voy a pasar siempre un resumen de un PDF para que ya lo pase, para que no tenga ningún complique. Yo lo que necesito es que usted me preste atención. Entonces mirará, quedamos en que el carbono era 1s2, 2s2, ¿sí? Y 2p2, ¿no? ¿Sí? Así quedamos, ¿no? ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que no había ningún complique. ¿Sí? Entonces ya veíamos la configuración, veíamos todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué propiedad tiene el carbono? Hablábamos de que el carbono tiene una propiedad súper especial aquí, ¿sí? Y le voy a decir cómo suena, ¿no? Se excita muy fácilmente. El carbono se excita muy fácilmente. Es de ese amigo que todo dice sí, ya así es el carbono, ¿sí? Tiene el sí flojo y el no negociable. Entonces póngase pilas. ¿Qué significa esto? Que el electrón de aquí, este de aquí, mire, que está hacia abajo, ¿sí? El que está aquí hacia abajo, fácilmente usted le convence de que salga de ahí y ocupe esta casilla vacía. ¿Sí? Entonces, tiene el sí bien flojo este carbono. ¿Sí? Es por ahí como algunos chicos que tienen una, dos, tres novias, y así es el carbono. El carbono es súper fácil de excitar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el carbono? Mire, está 1s2 y aquí ya cambia, ¿sí? Aquí ya cambia. Aquí solo habrá un electrón. Entonces aquí será 1, ay, perdón, 2s1. Y ese electrón de aquí
va a pasar al PZ. Entonces, ¿qué será? 1, 2, 3. Es decir, que aquí está 2P3. ¿Sí? El electrón de aquí pasó a ocupar la casilla de acá. No se olvide que aunque tiene spin negativo, como va a ocupar esta casilla vacía, recuerde que el electrón tiene que ir primero hacia arriba. Entonces, mire, ocupa. ¿Sí? ¿Y ahora qué pasa? Ahora tiene 1, 2, 3, 4 espacios desapareados. Es decir, que están 4 sin unirse a otros. Y es por esa razón que si viene un compuesto entra acá, listo, formó un compuesto. Viene un electrón, viene acá, formó un compuesto. Esta es la razón por la que el carbono se une tan fácilmente a otros carbonos y a otros elementos. Porque como tiene 4 desapareados, se une fácilmente con cualquiera. ¿Sí? Hecho, entendido hasta ahí, Andrea Cadena. Sí, profe. Sí, fácil, ¿no? Entonces, mirará la configuración electrónica del carbono es 1s2, 2s2, 2p2. La configuración electrónica del carbono en estado excitado será 1s2, 2s1, 2p3. Sigue siendo la misma configuración porque mire, 2, 4, 6 electrones. 2, 3 y 3, 6 electrones. La configuración electrónica sigue siendo del carbono porque es 6. Lo que ha cambiado es su forma interior. ¿Sí? La distribución interior. No cambia la esencia. Es más o menos como usted, que unos meses era tipo rockera, luego vio que no le gustó, y luego ya se hizo puro reggaetón y se cambió de ropa, más o menos así. Solo cambiamos la estructura, la estructura interna no se puede cambiar, sino que hay ciertas modificaciones que se da para que sea más amigable. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Todo claro. Ya chévere. No copiará, después yo ya le paso en la siguiente clase. Ahora, yo le dije que usted consulte. La otra semana le voy a tomar de pregunta a cualquiera que esté aquí sobre qué es la hibridación. ¿Sí? Usted debe manejar este término súper bien, la hibridación, y el término la isomería. ¿Sí? Es más, si tenemos una prueba, yo le he de tomar 2 preguntas de esto. Así que pilas. Ya listo, muchachos. Entonces ahora, ¿qué veíamos del carbono? Dígame una propiedad del carbono, Cando. Cando. Ya subió su deber, Cando. Candito, ¿no está por ahí? No. Entonces, vida, verá que no está hablando nadie. Después no me dirá nada. Quiero que aprenda y usted no quiere. ¿Se acuerda que hablábamos del carbono porque es especial?
¿sí? Decíamos que es el único elemento que forma más de 10 millones de compuestos. Decíamos que tiene la propiedad de unirse con cualquier otro carbono, que forma cadenas, ¿sí? Todo eso vimos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver la clasificación de estos compuestos. La clasificación de los compuestos orgánicos, primerito, se da en dos grandes grupos, acíclicos y cíclicos. ¿Sí? Acíclicos y cíclicos. ¿Qué significará que era cíclico? ¿Que era ciclo? Ya su nombre lo dice, Que no tiene ciclo. que no tiene ciclo. Ya, que no tiene ciclo. ¿Qué más? ¿Se acuerda que ciclo qué era? Una vuelta, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerda que eso era un ciclo? Ya listo. Entonces, un ciclo es algo que produce una vuelta. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. En los acíclicos, yo tengo muchas importantes para enseñarle. Pero vamos viendo las primeras, ¿ya? Las primeras. Mire, cíclico. Una cadena que se cierra, mire. Acíclico, puede ser lineal. ¿Sí? Pues esto es lo más regalado del mundo. Lineal, cíclico. Ahora no se olvide que siempre debe completar la regla del octeto. Entonces, por ejemplo, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Vamos acá. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Por el momento no me interesa completarle, ¿no? Se le completa con hidrógeno, con oxígeno, ¿sí? Pero mire, esta es una cadena acíclica, ¿sí? Es más, es una cadena lineal y esta es una cadena cíclica. En las cadenas lineales tenemos algunas, no sé si usted ha visto algunas que son así. Por ejemplo, está carbono, 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 y de ahí por aquí mire, se empieza a abrir, ¿sí? Entonces es una cadena lineal principal. Esta de aquí se le llama cadena ramificada, porque mire, es como que este fuera el tronco y estas son las ramas, son extensiones. O sea, de la cadena principal salió esto, mire, como una rama. Se le conocen como cadenas ramificadas, ¿sí? Ahí usted le completa el 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Sí, entonces mirará, cadena lineal, cadena ramificada. A esta cadena también se le conoce como cadena saturada porque está completa. ¿Cómo le completo? Me voy a inventar hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le quiero indicar la clasificación? Porque usted tiene que entender cuáles son las cadenas principales, ¿sí? Ahora, por ejemplo, a esta cadena de aquí le podemos decir que es una cíclica o una homocíclica.
¿Qué significaba homocíclica o qué es homo? ¿Qué es homo, Ceballos? ¿Qué, si- Eh, se me fue el- qué que significa homo? ¿Qué significa hetero? Eso ya creo que ha visto un montón de años. El término más se usa en lo que es, qué sé yo, heterosexual, homosexual. Por ahí vienen esas palabritas. ¿Qué era homo? Igual, ya muy bien. Homo es igual. Hetero es diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta cadena es homocíclica. Porque mire, todos son iguales. Si yo quiero hacer una cadena cíclica heterocíclica, ¿qué tendría que hacer? Ponerle a uno diferente, ¿no es cierto? Heterocíclica. Entonces, una, dos, qué sé yo, le pongo acá. Miren, sigue siendo cíclica, pero ya uno de los suyos ya no es carbono, miren. Entonces se llamará heterocíclica. ¿Sí? Fácil, ¿no? Esta cosa de determinar esto es súper fácil, súper fácil. No tiene ningún complique. ¿Sí? Ahora, hay unas, no sé si has escuchado el término nucleadas, elementos nucleados. ¿No? Ya. Entonces, mirará, esto es lo más simple, ¿no? No sé si ha escuchado o no sé si usted ha visto fórmulas que contienen una figura. No sé si usted ha visto que, por ejemplo, está así. ¿Sí? Y qué sé yo, le unen aquí a un OH, le unen aquí a un carbono. Esta figura. ¿Sí? Eso digo, no sé si usted ha visto. Estas figuras representan esto de acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Que como hay fórmulas muy grandes, súper grandes, sí, qué sé yo, 100 carbonos. Pues imagínense dibujar 100 carbonos. Entonces, dibujan la figura. Pues por ejemplo, en este caso, mire, cada rayita significa dos electrones de carbono. ¿Sí? O depende de cómo lo analicen, también significa cada carbono. Entonces, mire, aquí están 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Entonces me ahorré de escribir 7 carbonos. Entonces, a veces le grafican así. Por ejemplo, como este solo es 1, se llamará mononuclear. Entonces, este de aquí se llama mononuclear. Si yo a este de aquí le uno con otro, se llamará polinuclear. ¿Sí? Nada más. Sí, es simple esta clase. Lo que tenía que entender primerito es la clasificación de los compuestos orgánicos. Se clasifican en dos grandes grupos, acíclicos y cíclicos. Los acíclicos luego se dividen en saturados e insaturados. ¿Sí? Luego los cíclicos se dividen en isocíclicos o heterocíclicos. Recuerde que iso también significa igual, ¿no? Y de ahí se van dividiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no esté claro? ¿No? Ya. Ahora, en todo lo que hemos visto, no se olvide que tenemos que completar la regla del octeto. ¿Sí? La regla del octeto.
Siempre tiene que tener el carbono 8 electrones. Ahora, si usted se acuerda de la clase del año anterior, al principio que veíamos, le decía que todos cumplen la regla del octeto, excepto ciertos elementos. Y uno de esos es el hidrógeno. El hidrógeno no completa 8. El hidrógeno siempre completa el uno suyo y el uno que le comparte. Es decir, que el hidrógeno completa 2. Pero mire, ahí el carbono debe completar 8. Mira, aquí le falta 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Por ejemplo, en el que acabo de hacer este de aquí, ¿cuál será la fórmula de este compuesto? Paredes. Mande. ¿Cuál será la fórmula del compuesto que está dibujado? ¿Y cómo se hace una fórmula, Lisa? Por ejemplo, ¿cómo era el agua a paredes? H2O, ¿Y qué me indicaba? que tiene 2 hidrógenos. Que tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Ya. Entonces, con este dibujo, usted sacaba el de acá, ¿no es cierto? Ujú. ¿Cómo sería el de acá? 8, no, H sub 8 Ya, y carbono sub 3. ya, muy bien, pero va al revés, ¿no? Bien está paredes, pero al revés. Ya, Primero el carbono, luego el hidrógeno. ya. Sí, Pero sí entonces la está bien. fórmula de este compuesto, mire, la fórmula de este compuesto sería C3H8. ¿Qué quiero decir? Solo debo ir sumando, ¿verdad? 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Entonces, esta es la fórmula molecular. Esta de aquí será la fórmula desarrollada. Sí, porque mire, a esta fórmula de aquí la estoy abriendo para estudiarla. Entonces, esta fórmula se desarrolló. Mire, yo le desarrollé esta fórmula. Por ejemplo, una pregunta fácil, ya. A ver, ¿quién le atina? Un puntito más a su prueba. ¿Cómo le cambio esta desarrollada a una fórmula electrónica? Hasta le tomé en la pregunta, le tomé el año anterior, le tomé en una prueba. Nadie. No. Un puntito, no. Carla, no. Flores, Carla. Lisa, ¿me escucha? Hable duro. ¿Me escucha ahí? Y ahí más o menos. Ya. ¿Cómo electrónica? ¿Me puede ¿Qué era repetir? electrónica? ¿Se acuerda que era electrónica? ¿De qué palabra viene electrónica? De electrón. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué me dice? Que a esta misma fórmula le represente con electrones. Nada más. Entonces, ¿se acuerda que esta línea que representaba? 2 electrones. Uno de un lado, otro del otro. ¿Sí? ¿Se acuerda de eso, Carla? Sí. Ya, entonces, ¿qué significa? Que ahora voy a dibujar un electrón del carbono, un electrón del hidrógeno. Y cambié a electrónica. ¿Sí? Porque electrónica significa que represente con electrones. Entonces, por acá será uno del carbono, uno del hidrógeno. Por acá, uno del carbono, uno del hidrógeno. ¿Acá qué será? Uno del carbono, uno del carbono. ¿Sí? Y así
voy haciendo de todo, mire, uno del carbono, uno del carbono, uno del hidrógeno, uno del carbono, uno del hidrógeno, uno del hidrógeno, uno del carbono, 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 hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Entonces, miren, le cambiamos a la desarrollada a fórmula electrónica. ¿Para qué sabe hacerse esta fórmula? Para saber, por ejemplo, con cuántos electrones trabaja el carbono. Si usted se da cuenta, el carbono va a trabajar siempre con 4. Ya falta 10 minutos, Ya. porfis. Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí me doy cuenta que el hidrógeno solo tiene 1, mire. Y necesita 1 para llenarse. Ahí puedo observar que el carbono tiene 4, necesita 4 para completar 8. ¿Sí? Pues más o menos, eso es lo que le iba a dar esta clase. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta que tenga? No sé si alguien revisó su plataforma y vio que ya estaba un deber. ¿No? Veloz, ¿sí revisó usted por si acaso? Uno que dice clasificación de los compuestos orgánicos. Sí, ese, justo ese. Ese es lo que acabamos de ver hoy. ¿Sí? Pero, ¿qué es la diferencia? Que en el PDF que les mandé está bien bonito, ¿no? Y creo que están 2 páginas. O sea, no llega a ser ni una hoja. Entonces, si están con un montón de gráficos así, entonces eso le voy a pedir que pase a su cuaderno. Después del cuadro de los compuestos, de las diferencias entre orgánicos e inorgánicos, ¡pum!, le pone a lo que yo le mandé. Si usted desea resumir al PDF que le envié, no hay ningún problema. Pero le aclaro que el PDF ya está justo de lo que necesitamos. Al final hay un vocabulario científico, también pase eso, por favor. ¿Sí? Y ya voy a ver, yo creo que ya le subí un deber de un libro. ¿Sí? Ya por interno hemos de ver cómo solucionamos con los que les faltan los libros. De eso no se preocupe. ¿Sí? Vemos la manera de cómo arreglamos ese inconveniente. Solo tenemos que concatenar con la lista de los que todavía faltan. Sí, ver que sí es cierto que usted no tiene el libro. Y vamos buscándole una solución. Ya le dije que voy a hablar a ver si a los que todavía no tienen el libro, aunque sea les mando una fotito. O si no, como sus compañeros todavía no llenan, yo no sé internamente a ver si usted le pide, le dice, oye, pues pásame la foto de los talleres de los tres primeros deberes, o los 4, ¿sí? Para que tenga, hasta que adquiere el libro. Obviamente tiene que adquirirlo, ¿sí? Pero entendemos la situación por la que estamos pasando. Hecho, muchachos, de eso nomás era la clase de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, dígamela. Por si acaso, en el primer deber de las carátulas, les volví a ampliar y recuerda que les di 15 días para que presenten un deber. Y hay algunos que no lo han hecho. ¿Sí? Pues por favor, póngase en las pilas. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Reynoso, ¿todo claro? Dice, Muyo, una pregunta. A ver, Mudo, cuénteme. Ayer estaba revisando la plataforma y vi que yo mandé el deber de física, el primer deber de física y química, las carátulas y los organizadores, pero sale que física no ha entregado el deber, no sé si le llegaría. Ya, ahorita, más o menos al mediodía me escribe Muyo para ir revisando la plataforma, ¿ya? Ya, Sí, hoy solucionamos eso. ¿Alguien más? Todos los que tengan plataforma, algún problema, algún error, profe, yo le envié, tengo mi respaldo, por favor me escribe, me escribe. Listo, muchachos, pórtense bien, nos vemos la siguiente clase.
Como ya le subí el deber, no se olvide, como la siguiente hora tenemos texto, ya puede hacer el resumen. Y ya no tiene deber para la siguiente semana. Acordaráse de eso, por favor. Trabaje los 40 minutos que viene, suba el deber si es que ya quiere, y ya se olvida de química hasta la siguiente semana. Listo, muchachos, chao, cuídense.